Hola, buenos días. Un muy buen mañana desde la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Daniel Blanc. Soy director del proyecto Reglas de Contabilidad para el logro de las metas de mitigación de países no anexo 1. Y en nombre mío y de mi equipo, de mi colega Laura Aranguren, que también va a presentar, hoy la herramienta de contabilidad que hasta ahora hemos desarrollado dentro del marco del proyecto en una versión beta. Les doy una cordial bienvenida. Quisiera, antes de presentarles a ustedes, expertos en cambio climático, nuestra herramienta de la contabilidad de la NDC, brevemente hablar acerca del proyecto, solamente un par de láminas para que tengan este contexto. El proyecto trabaja acerca de este nuevo requisito de la contabilidad según el Acuerdo de París, donde se exige la rendición de cuentas en español o también contabilidad de las emisiones y remociones correspondientes a las NDCs o las CNDs. Este trabajo lo ejecutamos en cooperación con, nuestros tres países contrapartes, que son México, Colombia y Costa Rica, donde trabajamos con los ministerios de medio ambiente respectivamente instituciones de medio ambiente. Y las áreas en cuales trabajamos son la rendición de cuentas, obviamente, pero también, y eso lo van a escuchar en el transcurso del webinario varias veces, trabajamos también en la conexión con temas de transparencia, como este CTU, ¿no? Que es una abreviatura que conocerán del Acuerdo de París, y también acerca del marco de transparencia reforzado, que hace un vínculo a la integración de esta información de contabilidad en su artículo 7. Y también queríamos o realizamos todo nuestro trabajo dentro de lo existente, digamos, ¿no? Miramos qué elementos de seguimiento a la mitigación, a la reducción de emisiones ya existen en los países y existe este marco de MRV, estos sistemas de MRV de la convención. Y todo esto lo tratamos de vincular también con los planes que los países tienen en cuanto a la implementación de las CNDs. Es decir, no nos enfocamos solamente en lo que son las metas de las CNDs, las metas de mitigación, sino también qué planes tienen los países para lograr esas metas. No quiero profundizar esto más ahora, sin darles el ejemplo de la herramienta, el ejemplo práctico de la herramienta. Pero como he dicho, este punto es importante porque la implementación llega muchas veces acompañada con la definición de submetas o con la idea de implementar, de aplicar ciertos instrumentos como NAMAS u otras acciones de mitigación, y allí tratábamos de hacer el vínculo con nuestro trabajo. Lo que entonces esperamos en el proyecto, que está de hecho ya a punto de terminar, y por eso es un gran gusto poder presentarles hoy esa herramienta como un producto principal del proyecto. Terminaremos a finales del mes de junio. Y los impactos que esperamos tener es que las contrapartes implementan un sistema de contabilidad y que este sistema de contabilidad cumpliera con los requisitos internacionales, es decir, los requisitos desde el Acuerdo de París y negociaciones posteriores. Que el sistema de contabilidad de las CNDs
permita dar un seguimiento al logro de las metas de mitigación y también esperamos contribuir con nuestro trabajo en las negociaciones bajo el techo de la convención. Destacando en este contexto también que solamente en este año, en el transcurso de 2018, estamos esperando unas pautas de parte del grupo de trabajo especial del Acuerdo de París acerca de cómo hacer la contabilidad de las NDCs. Aquí, rápidamente, solo esta lámina que destaca la importancia que les dan también las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, en este caso, al tema de la contabilidad. Ellos lo calificaron como uno de solamente 5 pilares principales o elementos clave del Acuerdo de París. Entre ellos la meta de reducción o de limitación del calentamiento global, las NDCs, el financiamiento, obviamente, la adaptación también, porque ya no podemos mitigar suficiente para no tener ninguna necesidad de adaptación, y como cuarto elemento justo esto de la contabilidad. Aquí nada más lo pueden revisar al final. Vamos a compartir la presentación. Estas referencias a la decisión de las negociaciones de París, al párrafo 31 y luego dentro del Acuerdo de París a los artículos 4, donde se define la contabilidad en el 4.13, el artículo 6, que es acerca de estos enfoques cooperativos, donde se hace el vínculo a una contabilidad robusta. Y por ende también este artículo 13 acerca o que establece el marco de transparencia reforzado, donde en el párrafo 7 del mismo artículo se hace el vínculo con el artículo 4 de la contabilidad. Nada más, solo esto como contexto. Ahora ya vamos a empezar a presentarles, a compartirles esta herramienta. Sin embargo, antes de hacer esto, quería mencionarles que estamos grabando esta sesión. Y en cuestiones de protección de datos, les tengo que avisar si alguien de ustedes no estuviera de acuerdo con esto, pediría que saliera del webinario. Y en cuestiones de la herramienta o de la información que les vamos a compartir, ya he mencionado que la herramienta hasta ahora existe en una versión beta. Tenemos el objetivo de no solamente presentarles a ustedes hoy esta herramienta, sino también de recibir retroalimentación de ustedes. Eso lo vamos a hacer en 2 formatos diferentes. Al final del webinario va a haber una pequeña encuesta de nada más 3, 4 preguntas acerca de la percepción general de la herramienta. Pero como para el lunes de la semana que viene les vamos a compartir esta versión beta y invitarlos a revisarlo con más detalle, probarlo igual con las cifras que ustedes dispongan, verlo como hoja por hoja, función por función. Les daremos un poco de tiempo para darnos su retroalimentación detallada. Y solamente un último comentario, porque solamente el lunes que viene los vamos a compartir la herramienta, es que la versión actual que les vamos a presentar todavía tiene algunos errores en las fórmulas que tenemos que corregir. Sin embargo, ya podemos presentarles todas las funcionalidades, la idea general, el concepto general. Así que
queremos aprovechar este día y solo les pedimos un poco más de paciencia hasta que les compartamos esa herramienta. Muchas gracias. Entonces, aquí eso ya es la herramienta como tal. Permítanme nada más. Y la herramienta, como pueden ver, se programó en Excel y eso lo hicimos con la idea de permitir una integración fácil o un uso fácil por los ministerios, por las instituciones públicas, porque no hace falta comprarse, digamos, licencias caras o licencias no disponibles. Tiene una barra de navegación arriba y ahí ya se explica la estructura principal de la herramienta. Tenemos, aparte de la información general que explica el contexto, una hoja donde podemos poner todos los ajustes del país, del plazo que queremos considerar y luego dos hojas adicionales donde integramos la información del país. Es decir, definimos bien cuál es nuestra meta, qué tipo de meta es, cuál es el plazo de la meta, ¿no? Si son metas anuales o si solamente es una meta 2030 o de otro año también. Y luego una segunda hoja donde ingresamos datos y estos datos son acerca de los cálculos que vamos a hacer. Es decir, integramos datos de inventarios o de las acciones o de la línea base, según el caso que aplica. Y con eso ya integramos toda la información y luego tenemos una última hoja donde tenemos varias funciones de presentar los resultados y también de una ayuda de interpretación de los resultados. Todo ello lo vamos a explicar luego con más detalle entre mi colega Laura y yo, pero eso solamente como de explicación gruesa de la estructura principal. La guía vendrá acompañada, la herramienta, perdón, vendrá acompañada de una guía corta de unas 25 páginas, pero que da mucho más información detallada y la herramienta tiene como muchas referencias a esa guía, porque solamente queremos poner acá explicación básica, para no tener una herramienta de solamente cifras, ¿no? Sino una herramienta que es rastreable para todos los usuarios, para que todas las personas que abran la herramienta entiendan por qué se llenó esa información, qué es la información que se incorporó y cuáles son las interpretaciones que se podrían dar. No, entonces, aquí tenemos una introducción general. Se explican nuevamente estas 4 hojas, no los ajustes. Perdón que eso es algo que tampoco está completo hasta ahora, la traducción al español. Por eso lo dejamos acá en español, pero como verán, hay muchos textos que aparecen todavía en inglés. Estamos a punto de terminar esto, pero todavía nos tomará un par de días más. Pero sin embargo, como verán, aquí nuevamente esta estructura con una pequeña explicación que hace cada uno de estas hojas, de estas secciones. Acá una explicación que nuestra herramienta solamente es aplicable a metas de tipo año base o escenario base. Hay otras herramientas, sobre todo esta herramienta o esta versión
programada del Mitigation Goal Standard del World Resources Institute, que cubren un rango mucho más amplio de tipos de metas. Sin embargo, como nosotros solamente encontramos estos dos tipos en nuestros países contrapartes, nos concentramos por el momento en ello. Tampoco incluye por el momento el aspecto de los ITMOs, de los enfoques corporativos, debido a que hay muy poca claridad sobre cómo se va a manejar este tema, y esperando que en cuestiones de contabilidad tampoco nos complicaría esa parte de la herramienta, lo dejamos fuera por el momento. Aquí abajo ya pueden ver como avisos, consejos técnicos de cómo usar esta versión Excel. No es decir que tenemos como diferentes celdas con diferentes colores y solamente estas celdas que tienen un color amarillo, ahí solamente podemos ingresar información, ingresar datos, y el resto de las celdas son bloqueadas y allí no podemos ingresar información, son explicativas, o son resultados. Y también algo que es importante es que importante a mencionar es que la herramienta se debería usar anualmente y grabar anualmente, porque no permite si, por ejemplo, en algún momento un país llegara a presentar una CND nueva a la convención. Ante la convención no podemos ajustar los ajustes, cambiar los ajustes a partir de este año de presentación de la CND nueva, sino todos los datos ingresados también de años anteriores se afectarían por este cambio de ajustes y por lo tanto recomendamos grabar una versión anual. Ahora en los ajustes pueden ver que hay varias opciones que se pueden elegir acá, como el año base, es decir, cuando quiere el usuario que comience el plazo de consideración en la herramienta. También esta información es por defecto, que va hasta el 2030. Y también podemos acá poner dónde nos encontramos actualmente y de cuándo dató nuestro último inventario. Aquí podemos decir si tenemos un año base o si es un escenario base, es decir, si tenemos una meta tipo desviación contra un escenario BAU, un escenario tendencial. Y eso ya es acerca de todos los ajustes básicos. En la próxima parte ya podemos poner nuestras metas. Se pueden poner hasta 8 metas diferentes, mientras el 1 siempre es por defecto, ¿no? Porque ahí ponemos sea la información del año base o del escenario base, y de ahí en adelante podemos poner metas condicionadas, no condicionadas. Bueno, hay muchas formas. Lo único que acá podemos elegir si es una meta absoluta o una meta relativa expresada en un porcentaje. Y ahora ya comenzamos con una parte especial, porque como vieron y recuerdan igual desde el título de este webinario, buscamos crear una herramienta que nos permitiera
tomar en cuenta circunstancias nacionales también en cuanto a la implementación. Es algo que destaqué en mi pequeña introducción. Y eso incluye muchas veces, en el caso de Colombia, por ejemplo, de donde vienen todavía estas abreviaturas de los ministerios, se definieron aparte, debajo de la meta nacional, también metas subnacionales, en este caso metas sectoriales. Es decir, cada sector, cada ministerio tiene también una propia meta que debería cumplir, y si se cumplieran todas estas metas sectoriales, también se va a cumplir automáticamente la meta nacional. Y como suponemos que ese tipo de subdivisión de tareas, para decirlo así en otras palabras, va a existir en la mayoría de los países, incluimos esa parte de breakdown, de dividir la meta nacional, la meta de la CND, para decirlo de forma más general, en metas sub-NDCs. Eso lo va a explicar luego mi colega Laura en el ejemplo específico, ¿no? Para dejarlo más claro, pero eso es uno de los puntos importantes. Acá abajo ya viene la selección de las categorías y subcategorías del IPCC. Que aquí tenemos un selection mode que se tiene que activar primero, ¿no? Para permitir la selección de las categorías. Una vez que se desactive, ya nomás podemos cambiar esta selección. Y también es importante mencionar, ¿no? Que sería a lo mejor hacerlo lo más completo desde el inicio y no cambiarlo después en el plazo de seguimiento de la CND. Y se permite acá una asignación de estas definiciones alternativas sectoriales a las categorías de la IPCC, ¿no? Y esta correspondencia es importante para poder hacer la comparación entre ambos niveles. Ahora ya creo que es suficiente introducción acerca de los ajustes. Ahora nada más una explicación general de cómo vamos a hacer el seguimiento a la meta. Es a través de dos opciones generales. Estas dos opciones generales son que hacemos el rastreo, el seguimiento al logro de la CND, básicamente a través de dos fórmulas, de dos modos de seguimiento. Uno es a través del inventario, incluyendo línea base o año base, o a través de los resultados acumulados de los impactos HAI, de todas las acciones y políticas principales implementadas en el país para cumplir con la CND, y también nuevamente en referencia con un año base o el escenario base. Esos son los dos modos que teóricamente se ofrecen. Hemos proporcionado mucha información acerca de las ventajas, desventajas de cada uno de ellos, y también hemos formulado una recomendación clara sobre cuál se presta más para la contabilidad normalmente. Sin embargo, para esta herramienta decidimos que un rastreo en base en el inventario y en base en los impactos HAI acumulados de las políticas y acciones tiene una gran ventaja
porque comparar ambos resultados nos dice mucho sobre cómo logramos nuestra meta y no solamente si lo logramos. Y también la comparación nos dice mucho sobre la calidad de ambos, pero eso lo vamos a especificar luego cuando llegamos a la hoja de los informes, donde les vamos a dar un par de interpretaciones acerca de estas dos, ya, dos patrones de seguimiento. Y con esto ya quiero entregar a mi colega Laura para que les dé una explicación ya con cifras más concretas y ya más acerca del ejemplo colombiano que los colegas de MATS amablemente estaban dispuestos a compartir los datos. Adelante, Laura. Gracias. Hola. Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Pues yo voy a dar ya una contextualización más sobre en qué está basada la herramienta. Básicamente, estas son las dos fórmulas que son aplicadas para el cálculo del avance de la contribución para las NDCs. Entonces, están basadas en 3 elementos que nosotros hemos identificado en el proyecto, que son los elementos de la contabilidad. Para la contabilidad, entonces nosotros decimos que vamos a necesitar la línea base o el año base del cual fue utilizado en la contribución, el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que sería reportado en cada uno de los reportes nacionales, y el impacto de las políticas y medidas, esas reducciones totales anuales que generaría cada medida de mitigación. Entonces, la herramienta está basada en hacer la comparación respecto a dos fórmulas con la comparación del escenario base respecto al reporte que nos va dando el inventario cada año. Adicionalmente, también está basado en el inventario, el reporte anual del inventario y los resultados que genera cada acción de mitigación, la sumatoria de todos esos impactos. Entonces, cada una de esas fórmulas pues se le atribuye cierta incertidumbre, pero por eso nosotros planteamos 2 métodos para poder tener de referencia en cada una de las fórmulas cómo es el avance. Para determinar ya el resultado final de cómo vamos. Entonces, ya volviendo acá a la herramienta, en esta hoja de logro, lo que se busca es finalmente hacer el cálculo con esos 2 métodos, basado en inventario y basado en medidas de mitigación. Entonces, recuerden que basado en inventario es la línea base o el año base respecto al reporte que me arroja el inventario de gases. Y medidas de mitigación es respecto al inventario y las reducciones que me generan las acciones de mitigación. Entonces, yendo aquí en esta ficha, lo que permite es poder insertar los datos en emisiones de los inventarios de gases de efecto invernadero que tenemos disponibles en el país. Entonces, recuerden que anteriormente lo que se le ajustaba o se le incluía a la herramienta era todas las categorías IPCC de nuestro inventario y también las categorías IPCC cómo se reflejaban a nivel nacional o de acuerdo a la implementación de la NDC a nivel nacional, cómo se estaba llevando a un nivel sectorial y entonces lo que permite acá es poder ver tanto las emisiones en sectores IPCC, estas, como en sectores nacionales. En este caso tenemos el caso de Colombia acá incluido porque es uno de los proyectos con los que trabajamos, con uno de los países con los que trabajamos, entonces por eso ustedes ven, estos son los ministerios asociados acá a la implementación de la NDC. Entonces, bueno, ya para ingresar los datos de las emisiones, aquí tenemos la disponibilidad. Al comienzo le designamos cuántos reportes de
inventarios teníamos. En el caso de Colombia tenemos hasta el 2012, entonces, y la meta de Colombia empieza desde el 2010, es un escenario base desde el 2010. Entonces vamos a tener la disponibilidad de 3 inventarios y lo que hace aquí la herramienta es que, de acuerdo a lo que nosotros dijimos que sí incluíamos esa categoría, entonces nos permite mostrar todas las categorías de nuestro inventario y aquí vamos modificando cuáles son los valores de las emisiones de acuerdo a nuestro inventario de gases de efecto invernadero. Automáticamente, pues en la medida que aparece una categoría IPCC, se va asignando el sector nacional al que está asociado esa emisión. Y entonces, de eso se trata esta herramienta. Aquí automáticamente la herramienta lo asigna a los sectores nacionales y nos muestra cuál es esa asignación por sector de las mismas emisiones reportadas por el inventario. En este caso, en el caso de Colombia, facilitó que el grupo que desarrolló los inventarios nacionales también hizo esta asignación. Entonces, por eso es que en el caso de Colombia los resultados es necesario mostrarlos a nivel también de estos sectores, porque el inventario de gases de efecto invernadero lo muestra también para esos sectores. Entonces, volviendo atrás también, continuando como el ingreso de información para el método que está basado en los impactos de políticas y medidas, entonces ingresamos aquí y aquí podemos poner todas las acciones de mitigación que tenemos en nuestro país, los títulos y todas las acciones de mitigación que van a llegar a reducir y aportar reducciones para la contribución nacional. Entonces, en términos de qué información necesitamos de las acciones de mitigación, empezamos entonces por determinar si esa acción de mitigación ya fue contabilizada o en mi escenario de base, porque cuando uno construye un escenario de referencia o un escenario de línea base, pues hay algunas políticas y medidas de mitigación que ya son incluidas. En el caso de Colombia, entonces aquí nosotros incluimos cuáles acciones de mitigación ya eran consideradas en el año base y si no, entonces ya tener la determinación que van a, para el escenario de mitigación, van a cumplir esa meta. Es muy importante también tener esta diferenciación porque esto nos permite como saber qué medidas son adicionales a lo que ya fue incluido en la línea base. Esto lo que también permite la herramienta es asignar que esas reducciones de emisiones a qué categoría IPCC me está apuntando, en donde yo reduzco esas emisiones dentro del inventario de gases de efecto invernadero. Entonces aquí permite hacer una asignación y automáticamente él va a asignar cuál es el sector cartera. Luego empezamos a tener como distintas asignaciones de fuentes de emisión a las que van a reducir, a las que se le van a reducir las emisiones, porque muchas veces, por ejemplo, una NAMA aquí en Colombia puede estar con diferentes subactividades que aportan a distintas categorías IPCC. Y ya lo que permite la herramienta a partir de esto es introducir las reducciones de emisiones anuales netas de cada actividad de mitigación, conforme lo vamos teniendo el resultado cada año. Entonces, eso es lo que permite la herramienta en esta hoja. Y ya en informes, ya lo que pasamos es a mostrar ya los resultados calculados basados en esas dos fórmulas y en esa información. Ahí ya le doy paso a mi colega Daniel, que él va a explicar esta parte. Sí, muchas gracias, Laura. Solamente para explicar también esta última hoja, ¿no?, que acaba de presentar Laura. Lo que se hace allí con la asignación de las acciones o políticas de mitigación a ciertas categorías de IPCC es algo que nosotros en el proyecto llamábamos o empezábamos a llamar inventariabilidad. También vamos a tener una publicación propia acerca de este tema.
porque sí lo vimos como un gran reto, ¿no? De ver de mejorar más bien la integración entre este monitoreo de las acciones y políticas por un lado y por otro lado con el inventario, ¿no? Y cómo se puede mejorar esa integración, eso es el contenido de esta publicación que es también vinculado o referenciada dentro de la guía general de la contabilidad que mencioné. Entonces, en cuanto a las informes, haciendo este seguimiento con las dos fórmulas, ¿no? Una vez en base del inventario, una vez en base de los impactos agregados de las políticas y acciones. Si hacemos esto, no es necesario aplicar ambos tramos, pero si lo hacemos, podríamos básicamente hacer un par de interpretaciones que también están explicadas con más detalle dentro de la guía. Pero básicamente podríamos decir, si en la comparación entre ambos tramos hay una gran diferencia en la cifra, en el resultado, en el grado del logro de la CND. Podríamos verificar si pensamos que nuestras políticas y medidas capturadas son realmente las principales, si realmente tenemos la mayoría capturada, o si hay, por ejemplo, un error sistemático en esa cuantificación de los impactos de las políticas y medidas. Por ejemplo, podría haber un traslape, un doble conteo, podríamos tener unas fuentes emisoras abarcadas por una política específica que no forma parte del inventario. Por diferentes motivos, por diferentes razones. Ese tipo de motivos, razones, les explicamos en la publicación acerca de la inventariabilidad. O también podría pasar que hay un par de reducciones que simplemente como justo acabo de decir, no se capturan por mi inventario y entonces tendría que buscar cómo puedo mejorar mi inventario. No sea a través de los datos de actividad de las políticas y medidas monitoreados o también por otra acción que me mejora mi inventario nacional. Estos informes al final, aparte de una presentación de las cifras y acá abajo, ¿no? del porcentaje, de grado de logro. Y aquí obviamente ya ven que no es un porcentaje, ¿no? Pero vamos a verificar esta fórmula. Normalmente debería aparecer aquí una cifra como, estoy en un 80% de mi CND, un 100%. Sea anualmente o según los ajustes que uno hizo, esta comparación, esta cifra solamente vendría para el año 2030. Aparte de la cifra va a haber una gráfica que me muestra mi línea base, que me muestra mi inventario y que me muestra el impacto agregado de las políticas y medidas y lo compara también con todas mis metas que he definido. Y aquí arriba también tengo la opción de compararlo a los diferentes niveles que yo definí en los ajustes, es decir, a nivel nacional o a nivel de los sectores definidos. Y esto ya es toda la herramienta. Como he dicho, se entiende sobre todo una vez que se combina con la lectura, una vez que se combine con la lectura de la guía, porque la guía explica mucho más el por qué, explica también
de cómo proceder en el caso de tener varias metas, que es un caso específico de la contabilidad, sobre todo en el caso que estas metas adicionales sean metas condicionadas. También explica mejor esta comparación de las dos formas o de los dos tramos de cálculo y también da más explicaciones acerca de las posibles interpretaciones. Pero con esto ya quiero cerrar y discutir con ustedes, entre Laura y yo, su percepción de la herramienta, igual una primera retroalimentación y trataremos de responder sus preguntas, de las cuales ya hay 3 hasta el momento. Déjenme checar en el chat. Daniel, yo puedo leerte las preguntas, están en preguntas y respuestas y tú las respondes. ¿Me parece bien? Perfecto. La primera pregunta es de Nora Páez. Y ella pregunta, ¿la herramienta contempla acciones de adaptación al cambio climático? Gracias, Nora, por esa pregunta. La herramienta no considera acciones de adaptación. Es solamente acerca de acciones de mitigación. Lo hicimos así porque primero eso fue también el enfoque del proyecto desde el inicio, ¿no? De nuestro comitente, el BMUB, del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, que financia la IKI, y la IKI financió este proyecto. Entonces, no porque era el enfoque y segundo porque la contabilidad de las CNDs se define dentro del artículo 4 del Acuerdo de París que meramente enfoca temas de mitigación. Y también, ¿no? Por ende, porque el tipo de monitoreo que se da a acciones de adaptación es también muy diferente al seguimiento que se da a acciones de mitigación. Muchas gracias, Daniel. La siguiente pregunta es de Sandra Bravo. Y ella dice, sobre la fórmula de avance que mostró Laura en la diapositiva, los impactos de PIM pueden utilizar metodologías de estimación diferentes a las del inventario y datos de entrada diferentes. ¿Se pueden sumar? ¿Qué condiciones debe cumplir para sumarse? Laura, ¿quieres contestar tú? Sí, pero ¿me podrían aclarar un poquito más la pregunta? O sea, sobre la fórmula de avance que mostró Laura Sí, en la diapositiva, sí. los impactos de PIN es una abreviatura. Políticas y medidas. Ajá. Políticas y medidas pueden utilizar metodologías de estimación diferentes a las del inventario y datos de entrada diferentes. La pregunta es, ¿se pueden Sí. sumar? ¿Qué condiciones deben cumplir para poder sumarse? El tema es que se pueden sumar, pero la herramienta está hecha para que se le asigne una categoría específica a esas reducciones. Entonces, cada acción de mitigación podría llevar a cabo su propia metodología de cálculo, pero sin perder de vista abajo qué categoría IPCC del inventario le está apuntando. O sea, más o menos sería, pueden aplicar su propia metodología, pero en el momento de agregarlo a la herramienta tendrían que identificarlo porque eso es lo que nos permite aplicar la fórmula para que se pueda restar del inventario, se pueda restar de una categoría específica. Igual puedo agregar un poco, digamos, es muy buena pregunta, Sandra, muchas gracias por ella. Y es un desafío que no tiene solución completa, digamos, ¿no? Lo único que se puede tratar es de mejorar las sinergias entre ambos niveles, ¿no? Son dos metodologías
alcances totalmente diferentes, ¿no? Uno va como más datos macros de arriba hacia abajo, otro va más con datos de abajo hacia arriba. Y también, digamos, aplicando estos estándares, por ejemplo, ¿no? de políticas, de cuantificación de los impactos de las políticas y medidas. Vemos también que ahí hay la necesidad de definir una línea base, ¿no? Para cada una de las políticas y acciones y asegurar, por ejemplo, que esa línea base específica a cada política o a cada acción sea al menos coherente con la línea base de la CND. Eso ya es un reto como tal, más los otros retos, ¿no? que mencionamos también en la presentación de evitar doble conteos, solapamientos, de las delimitaciones de cada acción. Esos son los retos que la herramienta no soluciona. Lo que la herramienta hace es dar un medio para buscar la sinergia entre ambos tramos y luego tener un resultado que te permite también la comparación entre ambos. La siguiente pregunta es de María Eugenia Bedoya. Ella pregunta, ¿esta herramienta puede ser compartida con otros países? Sí, María Eugenia, muchas gracias también por esta pregunta. Eso sí es un objetivo del proyecto, ¿no? de divulgar y compartir los resultados. Lo vamos a hacer. La idea sería de recibir más retroalimentación acerca de esta versión beta que les vamos a compartir a ustedes, los asistentes a en este webinario. Y luego, una vez que hayamos atendido todos los comentarios, divulgarlo ya en páginas públicas de la ICI y de otras páginas dedicadas a la cooperación en temas de cambio climático, pero aplica la restricción que esa herramienta es solamente para metas de tipo absoluta, con un año base o un escenario tendencial. Ok, muchas gracias, Daniel. Lo último es un comentario de Sebastián Carranza, que les agradece a Laura y Daniel la presentación. Por ahora no hay más preguntas. Si quieren podemos pasar a las preguntas de retroalimentación. Sí, nada más. También mi agradecimiento directamente a Sebastián Carranza, ¿no? Del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colombia, quienes nos prestaron las cifras y con quienes desarrollábamos la primera versión de esta herramienta. Muy agradecidos por su disponibilidad y la disponibilidad de mostrar también esta versión. Gracias por su atención y les agradeceríamos mucho si pudieran responder a estas preguntas de retroalimentación general y ojalá la semana que viene también tomarse el tiempo para revisar la herramienta en su propio escritorio y darnos una retroalimentación detallada. Muchas gracias. Ahora devuelvo a Daniel la moderación para que haga el cierre y podemos ver las preguntas que hay. Una respuesta de Sebastián Carranza, con mucho gusto, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de AM. Agradecemos también su apoyo y cooperación. La revisaremos y enviaremos nuestros comentarios también. Y gracias también de parte de María Eugenia Bedoya por la respuesta. Daniel, te paso la palabra.
Y muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Laura. Aquí en la última vista pueden ver ya la estructura o la lista de contenidos de la guía, que está en elaboración en fase final. Agradezco nuevamente su tiempo, su interés en la herramienta. Seguimos en contacto, les enviaremos más información, la información acompañante de este webinario, y les deseo a todos un buen día en donde se encuentren, y ojalá nos escuchemos en otra ocasión. Gracias.